Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Italo Ruggeri, un hombre con una determinación a seguir a Cristo en todos los sentidos. Antes de ver su video biográfico, te invito para que solicites gratuitamente la revista Esperanza. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Italo Ruggeri tiene 35 años, es oriundo de Chile, nacido en Curicó, ciudad en la región del Maule. Viene de una familia con 3 hermanas más. Está casado con Verónica Puncura y tiene una hija, Antonella, de 6 años, quien crece estudiando música en un conservatorio y aprendiendo sobre los caminos de Dios. Italo estudió arquitectura y actualmente trabaja en la Universidad Adventista de Chile en Chillán. Conoció la palabra de Dios gracias a unos estudios con la mamá de un amigo adventista cuando era adolescente, a raíz de una estrella que se movía en el cielo, lo cual generó una conversación con sus amigos sobre temas cósmicos y la Biblia. Estando casado, mediante un estudio bíblico en el libro de Jeremías, con su esposa pensaron en construir una vivienda transportable y construyeron 2 casas rodantes, poniendo su mirada como familia en el reino celestial. A raíz de eso, fueron bendecidos enormemente por el Señor. Vamos a conocer a Italo. Quédate en Identidad. ¿Estás obedeciendo y siguiendo el camino de Dios en tu vida? Hoy tendremos a un protagonista, Italo Ruggeri, y él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Italo, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Gracias porque, abriste las puertas de tu hogar para conocer un poco más de tu historia y conocer cómo Dios llegó a tu vida y cómo la está transformando y cómo los está guiando allí como familia. ¿Cómo estás, Italo? Bienvenido. Hola Ángela, muchas gracias a ti, al programa por invitarme. Es una bendición realmente para mí el poder estar acá. Nosotros también felices de tenerte, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado, esa identidad como hijos de Dios que hace que todo sea diferente en este caminar de la vida tomado de la mano de Jesús para seguir adelante hasta el pronto regreso de Cristo Jesús. Italo, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposita, tu hijita, tu profesión. Bueno, queremos conocerte. Bueno, como tú ya mencionaste, mi nombre es Italo Ruggeri. Yo actualmente estamos viviendo en Chillán, en el sector Las Mariposas, aquí donde está la Universidad Adventista. De hecho, yo trabajo acá como arquitecto. Mi esposa se llama Verónica Puncura, ella es enfermera. Actualmente estamos viviendo acá, educando a nuestra hija en la casa, por lo tanto ella no trabaja, sino que está en la casita con ella, impartiéndole las lecciones cada día, y nuestra pequeña hija se llama Antonella Ruggeri, y ahora estamos esperando una segunda pequeña, que todavía estamos luchando un poquito con el nombre, pero ya lo vamos a tener. Qué lindo, Ítalo, me encanta así como Dios les ha guiado como familia, les ha bendecido y con esa peque que viene también en camino, que sea la alegría del hogar, Dios acompañándoles en todo momento y por supuesto allí la linda labor como padres y la labor allí en la Universidad Adventista de Chile como arquitecto, Ítalo. Bueno, yo quiero que tú me cuentes cómo Dios llegó a tu vida, cómo tocó tu corazón, cómo tu familia conocieron del Señor, Ítalo. Cuando yo tenía más o menos 14 años, allí cuando era un jovencito, no conocía ni el adventismo ni nada por el estilo. Había hecho la primera comunión hace muy poco tiempo en la Iglesia Católica y en esa época en la cual uno podía salir hasta tarde, jugar hasta las 11, 12 de la noche en la calle. Después de haber jugado un fin de semana, una noche, ya eran cerca de las 11, 12 de la noche, vimos en el cielo una estrella. Habíamos ahí un grupo de 5 o 6 amigos y vimos una estrella que hizo una relación así como una parábola, como un triángulo, se fue de un lado hacia otro. Y alguien lo vio y nos dijo, oye, mira, y todos comenzamos a mirar en el cielo y quedamos así impresionados por lo que vimos, una estrella moverse de un lado hacia otro.
de forma súper rápida y comenzamos a hablar acerca de lo ovni, obviamente, y había un joven allí que era adventista. Nosotros no teníamos idea qué es lo que era el adventismo, ni siquiera habíamos conocido esa palabra, la habíamos escuchado alguna vez, ni tampoco que existía una religión con ese nombre. Él tampoco se hizo saber como adventista, sino que él dijo algo muy interesante que hasta el día de hoy recuerdo siempre. Este chico dijo, miren, así como existe el bien, la palabra de Dios y el Señor dice que existe el mal también. Y este mundo está en pecado. Y era algo que nosotros entendíamos, o sea, la maldad la podíamos ver en todas partes. Y él nos dijo, así como estamos nosotros en pecado, los otros planetas, los otros mundos, el universo no tiene ese problema. Entonces nosotros no podemos ir allá porque contaminaríamos a esta gente con nuestro pecado. Y si ellos vienen acá, se contaminarían también. Entonces, siendo que esa es una realidad, ¿qué es lo que estamos viendo?, dijo él. Y nosotros quedamos así impresionados con lo que dijo. Y de ahí para adelante se dio algo muy especial, una relación en la cual él, después de jugar toda la tarde hasta bien tarde, cerca de las 11 de la noche, nos sentamos en las bancas de la plaza y allí él comenzaba a una especie de predicación a darnos a nosotros, donde hablaba acerca de evidencias bíblicas como esta, de casos paranormales donde Dios demostraba que existía, acerca de arqueología bíblica nos habló bastantes cosas, hasta que un día, después de un par de meses de hablarnos varias cosas, él nos dice, miren, ¿saben qué, chiquillos? Mi mamá en la casa va a hacer unos estudios bíblicos y vamos a ver exactamente los mismos temas, pero ahora directamente de la Biblia. Y nosotros dijimos, ya vamos al tiro. Estábamos ya súper enganchados con los temas que él hablaba y él obviamente tenía como 6 o 7 años más, era mayor que nosotros y eso le daba también una facilidad para poder hablarnos ciertas cosas. Entonces le dijimos, vamos. Y pasó un tiempo, de hecho, debe haber pasado un par de meses y nosotros incluso le insistíamos, ¿y cuándo va a hacer el estudio bíblico? Hasta que un día nos invitó, y lo interesante es que ahí en esa placita no nos juntábamos 5 o 6 niños, nos juntábamos alrededor de 20, 25, 30 niños que venían de distintas partes y que en un rango de edad entre los 13, 14 hasta los 20 años habían niños allá, y donde iba uno, iban todos. Entonces había un estudio bíblico donde habíamos cerca de 20 a 25 niños estudiando la Biblia, en este caso la fe de Jesús. Y así fue como se inició, en el fondo, el conocer a Dios en esa primera etapa. Me impresiona tanto cómo, bueno, Dios también entrega allí la sabiduría, bueno, de este amigo que a través de la naturaleza, porque dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, su magnificencia absoluta, y me llamamos allí mucho la atención cómo fue allí la sabiduría de, bueno, de este amigo adventista que calladito, ¿no? Con la amistad, ofreciendo, estudiamos la Biblia, bueno, sí, estudiemos, y ya 20 niños que quedó una semilla, que conocieron un poco de Dios, de Jesús, del amor, de la Biblia. Eso te va enamorando y te va enganchando, y me llama mucho la atención la forma en que se creó este grupo. Y usted, bueno, ya, ¿cuándo va a ser el estudio? Es Jesús moviéndose en nuestra vida, es el Espíritu Santo haciendo el llamado a nuestro corazón, insistiendo, tocando la puerta, golpeando, porque Él en esta libertad que nos entrega nos dice, yo golpeo, no entro, sin permiso, ¿me das el permiso para transformar tu vida por completo? Bueno, ¿qué sucedió a la medida que fuiste estudiando? Continúa allí con el relato, Ítalo. Cambió todo, toda una realidad, conocimos más gente distinta, nuevas costumbres, formas, estilos de vida que para nosotros eran muy diferentes, siendo niños de 14 años, pero también en una época en la cual uno podía acceder al alcohol o acceder a las fiestas, en las cuales nos habituábamos en esa época. Entonces fue un cambio de amistades y de relaciones con el mundo. Entonces, allí en ese estudio y participar de la iglesia, la mamá de este chico que se llamaba Jorge, no nos dejó bautizarnos. Es algo bien extraño, pero en el fondo nosotros teníamos la intención y cada vez que había una campaña nosotros salíamos al llamado y los que estaban allí nos decían ellos se tienen que bautizar, ya están listos, qué sé yo. A veces todavía no habíamos terminado la fe de Jesús o incluso cuando la terminamos, nosotros estábamos entusiasmados de hacerlo. Y ella dijo, no, ellos no se bautizan, y nos hablaba a nosotros, nos decían, ustedes todavía tienen que comprender muy bien lo que están haciendo. Esta es una decisión muy importante, más que cualquier cosa, y no pueden acceder a eso de buena primera. Entonces,
Y de hecho ella llegó a tener problemas incluso con algunos dirigentes, incluso con algún pastor por ahí que quiso bautizar, ¿no? Luego de eso nosotros, gracias a eso, que fue una bendición igual, avanzamos con el estudio de Apocalipsis. Estudiamos Apocalipsis y Daniel, y luego incluso hicimos un tercer estudio no convencional, era un estudio de unas cartas largas que era como para jóvenes. Entonces existía esa hambre de seguir estudiando y de mantenernos en ese grupo pequeño que era un ambiente muy especial. De los 25 niños, finalmente fueron restándose. Ya cuando estábamos en Apocalipsis éramos 6, cuando terminamos ese estudio y cuando empezamos el otro estudio ya éramos 4 personas. Y de las 4 personas, después de un año, al final del 2014, perdón, del 2004, nosotros decidimos bautizarnos, ya con la venia también de la mamá de Jorge, y en el fondo nosotros dijimos, vamos a hacerlo el 25 de diciembre, y ahí ya nos bautizamos solamente 2 personas, de 2 jóvenes en este caso, un chico que era un año mayor que yo, y en este caso yo. Y de ahí para adelante nosotros permanecimos en la iglesia, yo diría, de forma muy firme, participando durante 10 años. Fueron 10 años muy intensos, muy activos, muy alegres. En el fondo, la iglesia, para mí, durante esos primeros 10 años, donde participé prácticamente en todo, o sea, con decirte que en algún momento incluso hasta presenté un niño, que era algo que, un bebé en este caso, que es algo que es para los ancianos, algún ministro, me tocó a mí por la fuerte participación que tenía en la iglesia. O sea, nosotros teníamos llaves, si había que llegar a las 9 o a las 8:30 en algún momento, nosotros llegábamos a las 8 o a las 7:30, competíamos quién que tenía que llegar primero, íbamos todos los días en la semana a los días de oración, anotábamos los pedidos de la gente que tenía pedido de oración, recogíamos la ofrenda, poníamos el audio, predicábamos, hacíamos todo en el fondo. Entonces, fueron 10 años muy activos, en los cuales también participamos en los congresos, con los jóvenes, en todo lo que existía nosotros estábamos allí. Y eso también hizo que se generara un ambiente muy especial con la hermandad, como ya que los dos, nuestras familias no son adventistas hasta el día de hoy, la iglesia se transformó en esa familia. Entonces nosotros, era muy especial nuestra relación con la iglesia, al menos de nosotros dos. Pero hasta ahí, si bien todas las relaciones con el Señor deben ser siempre en el ascenso, y esos 10 años no es que no hayan sido así, tuvo un problema que realmente se vio de ahí para adelante. Y mi principal problema, y creo yo que a veces un diagnóstico que nosotros podemos hacer en nuestra iglesia, y que yo lo vi, que fue el hecho de que muchos jóvenes con los cuales nosotros partimos cuando ingresamos a la iglesia se fueron yendo, muchos de ellos porque sus padres los traían y hasta el momento en que pudieron tomar una decisión se fueron. Al revés de nosotros, que tomamos una decisión de entrar, siendo que nadie nos obligó, ni nuestros padres nos dijeron vayan. Entonces vimos esa realidad y entendimos el por qué eso sucedía. Es porque finalmente no había una relación con el Dios de la Biblia, más que con el Dios de la iglesia y sus actividades. Y nosotros nos involucramos mucho con las actividades y casi llegamos a cometer el mismo error. Entonces, después de 10 años, yo me di cuenta y entendí que no estaba estudiando la palabra de Dios y era algo fundamental. A veces nosotros participamos de las cosas del Señor y la iglesia tampoco hace un examen si tú estás bien o no, sino que si estás participando es porque estás bien. Pero en realidad no ocurría eso, en mí por lo menos. Yo no estudiaba la Biblia. De hecho, en esa época empecé a estudiar arquitectura en la universidad en Talca y la carrera de arquitectura no te sometía a una lectura constante. Me costaba leer, de hecho me daba vergüenza hasta leer en público y porque leía súper mal. Y entonces leer un capítulo o un texto o un versículo me costaba muchísimo de la palabra de Dios, me aburría, no lograba entender dónde comenzar, buscaba una parte, trataba de hacer el año bíblico, comenzaba este tema de las 40 madrugadas, trataba de comenzar, llegaba al día 10º, paraba, entonces no lograba encajar en ese contexto. Y luego de un acontecimiento en el cual yo estaba ya terminando mi carrera de arquitectura, conocí una familia muy piadosa, que hasta el día de hoy somos muy amigos. Estos hermanos fueron muy especiales en la vida nuestra, porque ahí fue cuando nosotros ya comenzamos a pololear con mi esposa, a ser novios, y estábamos recién empezando en realidad, y los conocimos a ellos, y ellos nos comenzaron a mostrar una realidad muy especial del Evangelio, de la palabra de Dios. Y esta realidad fueron mensajes especiales, como por ejemplo el hogar cristiano, la familia, la reforma de la salud, el campo y sus bondades, o la salida al campo, el evangelio para el final de los tiempos, el remanente de Dios, el mensaje de los 3 ángeles.
cada una de esas cosas que si bien al principio de alguna manera las vislumbrábamos, hasta ese momento no sabíamos ni siquiera que existían esas cosas. Obviamente por mi negligencia de no estudiar durante esos 10 años de forma constante, pero no los conocía. Y fue como la parábola en el fondo de esta persona a los 15 años que encuentra una perla, deja todo lo que tiene y la compra esta perla para poder tenerla. Y después, a los 10 años después, esta perla como que tomó un brillo mucho más especial, como que relució de una manera diferente, es como que se hubiese resucitado o nacido una nueva iglesia adventista para mí, por lo menos, y junto con mi esposa comenzamos a caminar en ese camino. De hecho, estos hermanos nos querían casar cuando ya llevamos 2 semanas de pololeo recién, y no estaba nuestra intención de hacerlo en un principio, pero el mensaje realmente empezó a tomar una fuerza en que todo debía ser estrictamente formal y todo estrictamente serio delante de Dios, como dice el camino a Cristo. Todas las cosas eran serias y nada era en broma ni nada era negligente, sino que todo se debía hacer con preparación y con responsabilidad. Entonces, eso para nosotros significó un cambio nuevamente. Es como que si nos hubiésemos bautizado de nuevo realmente. Y fue un nacimiento. Y ese año, los siguientes años, de hecho fue hace 6 años antes de que naciera mi hija, por primera vez, y lo digo así con sinceridad, por primera vez comencé a estudiar la palabra de Dios, por primera vez, pero de forma constante. Y esto sucedió a partir de que comencé a leer el espíritu de profecía. Los mensajes de estos hermanos nos ayudaron para ir al espíritu de profecía. Muchas veces uno allí encuentra esa luz o esos mensajes de forma más clara. Pero Elena White dice que vayamos a la Biblia, en el fondo. Pero yo todavía no tenía ese despertar o ese interés profundo por la palabra de Dios. Y ese año, de una persona que se cansaba de leer 1 o 2 versículos, leí, por lo menos fueron alrededor de 2000 páginas del espíritu de profecía. Eso fue un absoluto milagro. Yo no lo puedo explicar de otra manera porque, en el fondo, tal vez para alguien que lee, 2000 páginas no son nada. Son aproximadamente, si el conflicto de los siglos tiene 800 páginas, son como 4 o 5 libros de eso, de forma constante. Terminaba uno, empezaba otro y leí. Y eso produjo en mí o en mi mente también otro milagro en el fondo. La mente se robustece, es como que si se inflara un globo y es una cuestión inexplicable. Y la mente se empieza a llenar de recursos, de palabra de Dios, en la cual tú puedes ser un siervo para otro, para ti mismo, en tu propia vida. Tienes herramientas para poder defenderte del mal y para poder ir trazando planes para el futuro. Entonces, eso cambió completamente nuestra relación con el Evangelio y ahí recién, por primera vez, comencé a estudiar la Biblia, de tapa a tapa, versículo por versículo, texto por texto, concordancia por concordancia, cita por cita, porque la Biblia que tenía algunas citas. Entonces, como lo hacían en el fondo los pioneros cuando ellos iniciaron nuestra iglesia, como Guillermo Miller cuando comenzó a estudiar, lo que se escribe de él es que él no pasaba de un versículo sin entender el otro. De alguna manera me propuse eso y comencé a estudiar la palabra de Dios de una manera absolutamente milagrosa. El tema de racionalizar la palabra de Dios, tú dices, yo llevaba 10 años más, pero nunca había estudiado la Biblia, estudiarla a conciencia, texto por texto, con esta maravillosa compañía, ayuda, esta luz menor para alumbrar la luz mayor que esta escritora Elena G. White realmente realza, se entiende, amplía, profundiza mucho la palabra de Dios para entender ciertos conceptos. Realmente me impacta y me impresiona y los lleva a ustedes también en este mismo estudio junto a tu esposita también, que los lleva a formar una vivienda diferente. Cuéntanos en qué consistió y por qué la decisión, Ítalo. Porque había muchas cosas que se hacían y que se decían que no eran verdad. Entonces la mejor educación era aquella del hogar, la cual la madre pudiese dedicarse de forma especial, y nos dice allí que los ángeles ayudaban a María a poder educar a Cristo. Y eso fue un anhelo para nosotros, sin querer tener hijos todavía, pero en realidad cuando la tuvimos, eso lo llevamos a la práctica y lo comenzamos a hacer desde un inicio. También estaba en nuestra intención el poder salir al campo, el poder vivir en un lugar más retirado. Vivíamos en Curicó, en una población en la cual unas villas, en las cuales una casa está al lado de la otra, donde no tiene
más de 4 o 5 metros cuadrados de un patio, donde a veces no alcanza a tener ni pasto. Entonces esa realidad del campo era un anhelo para nosotros. Y se dio justamente en la época del estallido social que hubo acá en Chile, en la cual se me pidió venir a la Universidad Adventista a trabajar. Estaba muy reacio a venir, pero realmente mi esposa me hizo el llamado y me dijo, no, tenemos que ir, porque yo estaba viajando a Talca, trabajaba ahí y viajaba todos los días 1 hora por lo menos de Curicó a Talca, y esa relación de familia se estaba cortando por eso un poquito, y a mi hija ya estaba. Entonces ella me dijo, vamos y allá vamos a estar todos juntos. Independiente de las dificultades, no teníamos tampoco dónde llegar, no conocíamos a nadie acá, y llegamos hace 4 años, y aquí llegamos a un lugar que arrendado también, pero nos maravilló completamente. O sea, la noche es una noche de silencio absoluto. De hecho, hasta el día de hoy creemos que es así. Un ave, aparentemente un búho, puede haber sido una lechuza grande, porque realmente era muy grande, que se posó en un polín por allí en una reja y dio vuelta, giró su cabeza como para mirarnos. Nosotros la vimos en el fondo y creemos que en el fondo era como una especie de búho o una especie parecida. Y otra avecita, unos pajaritos rojos, unos pajaritos negros, y uno comienza a ver otra realidad y es realmente maravilloso. Entonces, pero aún así estábamos arrendando. Entonces dijimos, hay que juntar el dinero. Llegamos con el finiquito del trabajo anterior, que eran un par de millones que teníamos también un poco ahorrado, pero eso no alcanzaba para comprar un terreno. Y cuando ya teníamos un poco lo suficiente para poder alcanzar algo así, dijimos, bueno, y compramos y vamos a tener que esperar otro tiempo más para construir. Entonces yo como arquitecto le dije a Lavero, ¿y qué pasa si hacemos lo que se menciona ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, donde se habla acerca de una tribu que no vivía en casa edificada? Y le dije, ¿qué pasa si hacemos una casa que cuando tengamos un terreno de verdad, la llevemos? O sea, gastemos la plata en la casa, dejamos de arrendar, así no tenemos que pagar arriendo, ya tenemos una casa, y si logramos tener un terreno, Dios nos da un terreno en el futuro, nos llevamos la casa también. Entonces, ya, ¿y cómo hacemos eso? Entonces, justamente acá la tía de mi esposa tenía un terrenito donde arrendaba a los alumnos, unos 1000 metros cuadrados, y hablamos con ella y ella accedió. Le dijimos, bueno, la casa no la vamos a dejar acá, ni tampoco nos vamos a quedar para siempre. Voy a hacerte una pausa en la historia, pausa casi punto. Primero, como para irnos despidiendo, agradeciéndote, Ítalo. Se nota mucho de Jesús en ti y quiero invitarte, porque sin duda Dios les ha guiado como familia, les va a bendecir muchísimo allí con la casa rodante también que el Señor les permitió construir, que bueno, ahí vas a contar allí al término del mensaje lo que sucedió con ella, pero deseo que Dios les bendiga muchísimo, y con este último mensaje en 30 segunditos nos puedas dejar un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías contando allí el desenlace, Ítalo, para cerrar? Adelante. Sí, bueno, no, simplemente decirte que en el fondo el Señor no nos pide hacer una casa rodante, ni tampoco la exigencia máxima de ir al campo o seguir alguna de esas indicaciones, sino que más bien son consejos que nos ayudan a poder despojarnos de este mundo. Esta casa y lo que nosotros hemos ido haciendo con la educación, el campo, son simplemente un desprecio a la comodidad, al confort de este mundo, a poder separarnos de él. Y como lo tenían en alta estima estos hijos de Recab, ellos, ¿por qué Dios los bendijo? Porque ellos tenían su pensamiento en la morada celestial. Ese era su deseo más profundo. Yo le invito a cada uno de los que estudia la palabra de Dios a que tenga su deseo inminente, es decir, hoy día el poder acceder al cielo en todo lo que hace. Y todo a veces involucra la casa, el trabajo, la educación, el lugar donde vivimos, las amistades, todo. Cuando es todo, es todo. Y la palabra de Dios justamente, yo creo, hace ese milagro, porque nosotros no podemos por nuestra fuerza. Y Dios hizo el milagro en este caso en nosotros, y es así como llegamos a vivir de esta manera. Pero Dios puede hacer eso en cualquier persona. Amén. Muchas gracias, Ítalo, por ese mensaje que nos invita y nos motiva a pensar, a actuar, a tener nuestra mira en los ojos, en esa vida eterna, en esa vida celestial junto a Jesús. Que hoy tu vida sea un pedacito de cielo con el Padre Celestial. Todo lo que haces, de lo que te rodeas, de lo que ves continuamente, de lo que escuchas, sea Cristo morando en ti, sea el Espíritu Santo
obrando en tu vida. Pero esto no nace de nosotros porque no es natural, es don de Dios y debemos pedir cada día, ir en pos de Jesús, que nos llenemos cada día a través del Espíritu Santo, del Padre Celestial, que cada día podamos reflejar el carácter de Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.